Buenas tardes, hermanas, Dios me las bendiga. Me toca a mí compartirles el devocional de esta semana. Justo ayer hablando con Cintia dije que tenía algo ya preparado. Sin embargo, esta madrugada Dios me dio algo para compartir que yo creo que nos va a ayudar mucho y nos va a hacer reflexionar mucho en nuestra vida como cristianos. Entonces vamos a ir a Génesis 4:7 y vamos a leer. Dice: si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Algo que a mí me gusta mucho hacer es ver diferentes versiones o leer diferentes versiones de la Biblia, porque hay versículos que tal vez en una versión no pueda entender mucho, pero si lo leo en otra me aclara muchas dudas, porque recuerda que la Biblia es traducida muchas veces y el lenguaje hebreo era muy complicado de traducir. Entonces cuando viene a leer uno diferentes versiones, como que se amplía nuestro entendimiento y nos ayuda a recibir también la revelación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que voy a leerle varias versiones. Esa que leí era la nueva versión internacional. La versión más común es la Reina Valera. Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Otra versión es Biblia al Día. Dice: si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. El último que le voy a leer en la versión Torres Amat dice: no es cierto que si obrases bien serás recompensado, pero si haces mal, el castigo del pecado estará siempre presente en tu puerta o a tu vista. Mas de cualquier modo, su apetito o la concupiscencia estará a tu mandar, y tú le dominarás si quieres. Amén. Esta fue una palabra que Dios le dio a Caín. Recuerda que Caín, después de ofrecer las ofrendas junto con su hermano Abel, Dios no recibió bien la ofrenda de Caín porque su corazón estaba lejos de agradar a Dios. Él se llenó de ira, se enojó mucho, de celos, envidia, ¿verdad? Y en su mente empezaron a maquinar muchos pensamientos. Dios, en su misericordia, porque Dios es tan grande y tiene tanto amor por nosotros, ¿verdad?, le dio el chance de que él capacitara, ¿verdad? Porque ya Dios sabía lo que él tenía tramado en su mente, ¿no? Solo él conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Dice la Biblia que el corazón de Caín estaba lleno de ira, ¿verdad? Y Dios lo confrontó con esa palabra. En la vida tenemos ciertos aciertos. Y les voy a compartir algo que entre mucho lo que yo he estudiado, tengo apuntes y les voy a compartir, ¿verdad? Dice: en la vida tenemos aciertos y desaciertos. El pecado está siempre a la mano, pero el que quiere puede dominar al pecado. ¿Cómo se puede dominar el pecado? Acercándose mucho a Dios. No he visto pecado que se resista a irse. Cuando un cristiano se acerca a Dios en oración y lectura de la Biblia de forma persistente, mañana, tarde y noche, al menos 30 días cada vez, en la mañana, en la tarde y en la noche. Al que hace bien, Dios lo recompensa. Al que hace mal, en el mejor de los casos, lo corrige. En el peor, termina en el infierno. Esta información que yo he recibido y la comparto con ustedes es porque nosotros tenemos el control, ¿verdad? Hay algo que nosotros tiene que Dios respeta mucho, que es el libre albedrío, ¿verdad? Nosotros decidimos, Dios nos dio esa capacidad y nosotros decidimos entre el bien y el mal. Recuerda que nuestro campo, el campo de batalla del enemigo es aquí en la mente, ¿verdad? No hay cosa, él no puede hacer, nosotros no podemos hacer nada sin que él elabora en nuestra mente. Pero nosotros permitimos si los pensamientos se quedan ahí, siguen creciendo, o los sacamos de nuestra mente, los renunciamos a todo pensamiento malo. En el caso de Caín, en su mente habían pensamientos malos, ¿verdad? Y él no quiso renunciar a eso.
él no quiso. Dios le dio la oportunidad porque Dios le dije, sé, prácticamente le dijo, sé lo que estás pensando, pero aún así tú tienes la capacidad de renunciar a lo que vas a hacer. Amén. Pero él no quiso hacerlo. Él estaba muy mal, en él no había comunión con Dios como la tenía Abel, ¿verdad? Dice aquí, hay que tener en cuenta que pecado también es el no hacer lo que Dios nos manda. Orar o ir a la iglesia, por extensión, ejemplos. En el caso de un predicador, si no predica, es pecado, porque eso es algo que Dios ha demandado de esa persona. En el caso de un maestro de la palabra, si deja de enseñar, es pecado. Esos son pecados que cometen aquellos que en la iglesia evangélica reciben el nombre de apartados o separados para Dios. Habiendo estado en un momento firmes y conociendo la verdad, se apartaron de ella. Si usted ya conoce de Dios y no va a la iglesia ni un día a la semana, está pecando. Porque la palabra nos demanda que nos congreguemos. Amén. Estaría haciendo lo contrario a lo que a Dios le agrada. Hay muchos pecados que se podrían mencionar, pero la oración santifica mediante Jesucristo. Amén. Entonces, el pecado está ahí, ¿verdad? Recuerden que para Dios no hay pecado mayor ni pecado menor. Todos son pecados, ¿verdad? El mismo grado tiene una persona que mata o asesina como una persona que deja de orar, que deja de congregarse. Lo tristemente es que si nosotros no reaccionamos, ¿verdad? Podemos perder hasta nuestra salvación. Y eso es lo que el enemigo quiere. Y nosotros tenemos que aprender a filtrar los pensamientos, tener como un filtro aquí adentro y decir un discernimiento, que Dios lo active en cada una de nosotras para poder detectar los ataques del enemigo. Nosotros tenemos que filtrar los ataques del enemigo. Tanto la gente dentro de la iglesia como los que están fuera de la iglesia estamos expuestos a pecar. No somos libres, ¿verdad? Pero sí nosotros como hijos de Dios tenemos armas poderosas en Cristo. Amén. Tenemos conocimiento de la palabra. Tenemos al Espíritu Santo que nos revela. Y si nos mantenemos en oración y en lectura de la palabra, no vamos a caer fácilmente porque vamos a estar fortalecidos. Entonces, les voy a leer esto también. Dice, estimado, grábate con fuego que nunca se apague en tu pecho. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dios se lo dijo a Caín, el cual despreció la voz de Dios y terminó cometiendo asesinato, perdiendo muchas cosas buenas. Nunca dejes para mañana el acercarte a Dios. Pueden haber momentos de tensión y de lucha todos los días, y se necesita estar fuerte. La única manera que tú vas a vencer la tentación, que vas a vencer el pecado o el no caer en pecado, al menos tratemos, ¿verdad? Es a través de la oración y de la lectura de la palabra, teniendo intimidad con Dios. Lo peor es irse apartando del camino poco a poco. Un día no hay tiempo para orar, otro día se ora menos. El domingo se va a la iglesia porque no se va a la iglesia porque algo pasó. Se van sumando de poco a poco malas actitudes. Por ejemplo, no importarle la iglesia, no importarle la oración, no importarle que su familia sea cristiana, no importarle si da buen o mal ejemplo, etc. Ha habido gente que luego de años se apartó tanto de Dios que empezó a cometer infidelidad, robo y violencia. Entonces, el irnos alejando poco a poco nos mata espiritualmente. Alejarnos de la oración, descuidarnos, ¿verdad? Tenemos que estar constantes, orando, leyendo la palabra. Recuerda que en estos tiempos también hay un espíritu de engaño, ¿verdad? Que hay predicadores predican cosas equivocadas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener activo el discernimiento para saber qué es lo que viene de Dios, qué es lo que no viene de Dios. Amén. Para poder, y también reaccionar y ser honestos, ¿verdad? No poner excusas para no hacer lo que Dios quiere o que ha demandado de nosotros, ¿verdad? Ya nosotros tenemos conocimiento y es peor todavía, ¿verdad? Porque una persona que no conoce de Dios, dice la palabra que no se le tomará, llevará su castigo. Pero una persona que conoce de Dios, ha experimentado las cosas de Dios y se aleja, es peor, ¿verdad? Entonces,
Y la cosa es que poco a poco, cuando nos vamos alejando, nos vamos dando cuenta que vamos asumiendo actitudes equivocadas, conductas equivocadas. Nos volvemos más gruñones, estamos más de mal humor, no tenemos paciencia, no hay tranquilidad en nosotros. Cuando usted empieza a ver y a notar esas cosas en usted, créame que necesita ponerse a orar. A todos nos pasa. Tenemos nuestros tiempos, ¿verdad?, de fortaleza, en estos tiempos que a veces andamos medios flojitos. Pero recuerden que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor y estar preparados en todo tiempo. Recuerde que el Señor dice que Él volverá, pero Él va a venir como un ladrón en la noche, que Él no avisa cuándo, ni cómo, ni dónde, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar prestos para cuando Él venga, nosotros estar listos. El hacer lo malo está a la puerta de nuestro corazón y mente, llamando para que lo dejemos entrar. Hay que fortalecerse cada día en Dios. Él no sabe, si no sabe orar, es mejor que le pida a Dios que le enseñe a orar 1000 veces a la mañana. Reiterar lo mismo 1000 veces a la tarde y 1000 veces a la noche. Nuevamente, que el no orar o usar solo 2 minutos. Dios sabe discernir las actitudes buenas de las malas. No es lo mismo faltar a la iglesia un domingo del mes por estar enfermo, que es una excusa válida, ¿verdad?, que faltar tal día porque se puso a preparar la comida tarde, o porque no quiere, o quizás ese día en la iglesia su oración pudo haber sido muy importante para una persona, o iba usted a recibir la ayuda del Espíritu para estar más fuerte. Dice para la palabra que si no sabemos orar, que le pidamos al Espíritu, y el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo orar. ¿Ok? Y el faltar a la iglesia, el no buscar de Dios, vea lo importante que señala esta persona, ¿verdad?, que escribió esto, porque dice que un día que faltemos a la iglesia, puede que pierda una persona de recibir una bendición que Dios le iba a dar de parte suya. Pero también usted puede perder algo de parte de Dios que Dios quería darle. Entonces tenemos que estar pilas con eso, mostrar atención, interés por las cosas de Dios. No hay nada casual. Una cosa lleva a la otra. Y Dios nos dice que si hacemos lo bueno seremos premiados. Amén. Y si lo malo, castigados. Esforcémonos cada día en buscar a Dios. Es muy importante para su vida que todos los días ore mínimo 30 minutos. Y lea al mínimo 10 minutos de la Biblia. Si le da las fuerzas para hacerlo mañana, tarde y noche sin agrandarse o enorgullecerse, sería algo muy bueno para usted y para aquello a lo que alcance en oración. Dios escucha las oraciones de aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Necesitamos buscar a Dios para recibir bendición y no pecar. Pase lo que pase, nunca deje de buscar a Jehová. Amén. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. En nosotros está la decisión, si pecamos o no pecamos. No es una cosa de procesos, no es una cosa de tiempo o de pensarlo mucho. Si hay un pecado que está tocando la puerta y está maquinando en nuestras mentes, está haciendo que nosotros se quede en nuestra mente, ¿verdad?, para después actuar en eso, entonces tenemos que presentarlo delante de Dios. No seamos como Caín, que él tuvo la oportunidad cara a cara delante de Dios de arrepentirse, de reconocer su falta, de decir, sí, he fallado, no lo hice con la ofrenda con agrado a ti, he tenido celos, he tenido ira, he tenido envidia. Ayúdame a cambiar, Señor, yo quiero que te agrades conmigo. No, él no hizo eso. Al contrario, él siguió enojado, siguió maquinando en su mente, alimentando esos pensamientos que el enemigo ponía en su mente, y hizo lo desagradable delante de Dios y cometió un asesinato a su propio hermano. Si en ti vienen pensamientos de no ir a la iglesia, de no buscar de Dios, de no orar, de no leer la palabra, entonces yo te digo,
ten cuidado. Es tiempo de que nos consagremos al Señor y busquemos de la oración en su presencia. Eso es lo que yo les tenía que comunicar. No hay que echarle la culpa a nadie de lo que uno hace mal, porque Dios nos da la oportunidad de corregirnos. Y depende de nosotros si ese pecado se hace realidad en nuestras vidas o no. Es nuestra decisión. Nosotros tenemos el poder para decir no y presentarnos delante de la presencia de Dios para que Él nos limpie, nos purifique, nos cambie y nos transforme. Dios los bendiga.